¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Mientras se siguen conectando sus compañeros, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y ya está habilitada el aula virtual. Entonces también ya pueden marcar su asistencia en el aula virtual. ¿Qué clase tú ibas a estar? A las 4. Ya que tú dices así que hay más tarde. No, aquí va a haber una fiesta que va a ser Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Gracias a Dios ya está habilitado el aula virtual. Y en el aula virtual, para este segundo parcial, ya esto ya debería estar, pero de todas maneras se los recuerdo. Estamos en la unidad 4, pero ya toda la documentación de la unidad 3 ya está aquí subida, incluso el documento de matrices que ya creo que ya terminamos. Y también están los 3 ejercicios. Recuerden que el examen está basado sobre los 3 ejercicios. Todavía no sé si voy a poner algún tema de matrices. Todavía se estoy pensando. Y tienen la lección número 3. También no sé si alcanza a poner para este fin de semana la lección de matrices. Entonces eso está en directo, ¿no? Y también está la documentación del álgebra de Boole, que es lo que creo que estamos viendo. Entonces, esas son las novedades. Deberían de tener subido todos sus deberes. Los que no han dado las lecciones, por favor, den las lecciones antes de que la plataforma se vuelva a caer. Estamos 9 de abril. De abril del 2022. Y nos quedamos, dice, unidad 3, página 9. O sea, estamos un poquito atrasados con respecto al otro grupo. Oh, caramba. Unidad 3. Página 9. Mientras más lecciones, mejor, porque ahí se promedian las lecciones. Así que no lo vean como algo malo, veanlo como algo positivo. Pero, mister, hay cosas que quedaron en stand-by, pero el día que no íbamos a reunir todo para tener una clase adicional o refuerzos, para tapar esos huecos que según hay en nosotros. Nunca se ha dado eso. Y mire, ya estamos una semana y chao. Claro, pero recuerden ustedes que yo les dije para que ustedes propongan el horario y se organicen, porque yo desconozco su horario y en el chat nadie ha puesto ni un solo mensajito. Entonces eso ya depende de ustedes. Igual todavía están a tiempo. Yo por mí no tengo problemas en darles una clase adicional. Ahora, lo bueno es que en el examen, por lo menos en el examen, no hay todavía tema de matriz, cosa que no descarto. Pero temas de matrices todavía no hay, ¿no? Eso es lo que podemos salvar de allí. Ya, bueno, entonces estamos en el tema de matrices con ustedes. Creo que habíamos hecho algunos ejercicios y nos quedamos aquí en ver propiedades de las matrices. Entonces, en propiedades de las matrices tenemos la propiedad asociativa. Eso es que multiplicar la matriz A por el producto de la matriz B por C es lo mismo que multiplicar el producto de la matriz A por B por la matriz C. Es decir, el orden de la multiplicación de matrices no altera el resultado. Tenemos la propiedad distributiva con respecto a la suma. Eso quiere decir que la multiplicación de la matriz A por la suma de la matriz B más C es igual a la multiplicación de la matriz A por la matriz B más el producto de la matriz A por la matriz C. Lo mismo aplica cuando yo tengo la matriz B más la matriz C y ese resultado de la suma multiplicado por la matriz A es lo mismo que multiplicar la matriz B
por la matriz A y sumar eso allí a la matriz C por la matriz A, ¿no? Entonces, es la ley distributiva con respecto a la suma. Esta es una propiedad un poco particular de las matrices, ¿verdad? Entonces, para que la consideren. Por otro lado, existe una matriz neutra, ¿verdad? Perdón, existe un elemento neutro que corresponde a la matriz identidad, de tal manera que si es una matriz de m por n, resulta que si se multiplica A por la matriz identidad de orden n, va a ser igual a la matriz A. Por otro lado, ¿verdad? Si se multiplica la matriz identidad de orden m por la matriz A, se tiene como resultado la misma matriz A, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí debería decir que existen dos elementos neutros, ¿no? Porque realmente no es uno, sino dos. Ya, y este aquí ya lo sabíamos, el producto de dos matrices no es conmutativo, es decir, que A por B no es igual que B por A. Esto en matrices. Entonces, estas son las propiedades de las matrices. Ya, aquí dice que podemos ver una propiedad que dice, voy a sacar mis anotaciones. Ya dice, de ejemplos anteriores podemos ver una propiedad muy importante que dice que el producto de dos matrices no nulas, A y B, puede dar como resultado una matriz de origen nula, ¿no? Entonces aquí tenemos las matrices y aquí tenemos el resultado de las matrices. Recordemos nosotros que para poder multiplicar matrices, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Es decir, el último 3 de aquí tiene que ser igual al primer 3 de acá, ¿no? Y como son iguales, sí existe multiplicación. El resultado de la matriz resultante va a ser el resultado de las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz, es decir, de 2 por 1. Entonces ahí está la matriz de 2 por 1. Y ahora vamos a calcular, tenemos que multiplicar todos los elementos de esta fila por todos los elementos de esta columna. Esto sería 2 por 5, 10, ¿verdad? Esto sería 1 por 2, 2, entonces 10 y 2 son 12. Y tenemos 3 por menos 4, eso sería menos 12. Entonces tendríamos 12 más menos 12 se hace 0, y por lo tanto el primer elemento de la matriz resultante es 0. Luego multiplicamos la segunda fila por la primera columna, ¿verdad? Entonces la segunda fila sería 0 por 5, eso es 0. Luego tenemos 2 por 2, eso es 4. Y luego tenemos 1 por menos 4, eso es menos 4, ¿no? Sumamos todos los resultados de la multiplicación, entonces tenemos 0 más 4, eso sería 4, y 4 más menos 4, eso sería 0. Y ese es el segundo elemento de la matriz resultante del producto de estas dos matrices A y B. Y esta matriz que vemos es una matriz que tiene elementos ceros, por lo tanto el resultado de esta multiplicación da lugar a una matriz nula. Como ustedes ya saben, una matriz nula es una matriz llena de ceros. Bien, se dice que el conjunto de matrices con la operación producto que tiene divisores de cero, es decir, que hay matrices no nulas cuyo producto es nulo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que estas matrices son no nulas, pero que su producto es nulo. Esto es lo que destacamos de aquí. Ya, siguiendo avanzando, aquí tenemos algunos ejercicios que en este caso no vamos a hacer porque si no se nos va la hora. Entonces, tenemos suma de matrices elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso es factible y dice que eso es igual a la primera matriz al cuadrado más la segunda matriz al cuadrado más más 2 por la primera matriz por la segunda matriz, ¿no? Esto creo que se conoce como en ecuaciones, esto sería creo que el binomio cuadrado perfecto. En el caso de tener a menos b elevado al cuadrado, sería la primera matriz al cuadrado más la segunda matriz al cuadrado menos 2 por la primera matriz por la segunda matriz. Y en el caso de a más b por a menos b, esto se traduce a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que nos dicen es que verifiquemos si esto es verdad. Entonces, habría que operar eso allí para ver si es que eso es verdad. Determinar los valores de los valores de A y B para la matriz A,
¿verdad? Para que A al cuadrado sea igual a A. Entonces aquí tendremos que hacer prácticamente un sistema de ecuaciones donde tenemos que coger a A que multiplique a A y que dé como resultado A. ¿Sí? Entonces es tenemos que hacer hoy un sistema de ecuaciones que no vamos a hacer, ¿verdad? Por suerte no les he puesto ejercicios de matrices en el examen porque les pondría uno parecido a este. Y dice, ¿qué matrices conmutan con la matriz, con esta matriz? ¿Qué matrices conmutan con esta matriz? Y déjenme acordarme a qué se refiere con conmutar. Ya, aunque no es estrictamente matemático, lo que se refiere con conmutar es cómo podemos cambiar, ¿verdad? El valor de esta matriz para que sea algo similar, ¿no? En todo caso, si se dan cuenta que hay un signo de interrogación, ¿no? Entonces, me imagino yo que tenemos que encontrar una matriz que permita, de repente, que permita multiplicarse por esta matriz, pero que dé como resultado la misma matriz. ¿Sí? Asumo yo eso. Realmente aquí no estoy muy seguro de lo que nos están pidiendo. Ya, entonces, son ejercicios. Estos ejercicios no los vamos a hacer por el tema del tiempo. Tenemos la matriz inversa. Esta matriz inversa solo lo vamos a ver en concepto. La matriz inversa se define de la siguiente manera, ¿no? La matriz inversa es una matriz, ¿verdad? Es una matriz X que multiplicada por A es igual a la matriz identidad de orden n, ¿no? Entonces, ¿cuál es la matriz que multiplicando la matriz A obtiene la matriz identidad de orden n, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es esta matriz. Ahora, para que se cumpla de que A multiplicada por una matriz de la matriz de identidad, nosotros podemos despejar de aquí que la matriz que buscamos, ¿verdad? La matriz inversa va a ser igual a la matriz identidad dividido para la matriz A. ¿Sí? Entonces, podemos llegar a esa conclusión. Que la matriz que buscamos, la matriz inversa, es igual a la matriz identidad dividido por la matriz A. Y para ponerle un nombre más adecuado a la matriz que estamos buscando, que es la matriz inversa, podemos decir que la matriz inversa vendría a ser la misma matriz A, pero elevada a la menos 1. ¿Sí? De tal manera que A por su inversa va a ser igual a la matriz identidad. ¿Sí? O sea, lo que tenemos allí. Y bueno, y acá tenemos lo mismo, simplemente que el orden de los factores no altera el producto. Entonces tenemos que la matriz identidad por la matriz A, perdón, la matriz inversa por la matriz A es igual a la matriz identidad. Ya, aquí dice que no todas las matrices tienen su inversa. Cuando no tienen inversa, se dice que es una matriz singular o no invertible, ¿verdad? Entonces, aquí entró el concepto de la matriz identidad. Para calcular la matriz de identidad, ¿verdad? Si esta es la matriz A, tenemos que calcular una matriz de tal manera que la matriz de identidad sea, genere la matriz, perdón, para que la matriz inversa genere la matriz de identidad, ¿no? Entonces, si esta de aquí es la matriz A, ¿verdad? Tenemos que la matriz A multiplicada por su inversa es igual a la matriz identidad, ¿no? Eso quiere decir que esta es la matriz A. Esta sería la matriz inversa cuyos elementos no conocemos, X, Y, Z y T. Entonces son elementos que no conocemos de la matriz de identidad, perdón, de la matriz inversa, y esto tiene que ser igual a la matriz identidad.
Si hacemos aquí la respectiva multiplicación, ¿verdad? Obtenemos que x más 2z sería el primer elemento y que y más 2t sería el segundo elemento y que menos x más z sería el tercer elemento y que menos y más t sería el cuarto elemento. Y esto de aquí tiene que ser igual a la matriz identidad. Por lo tanto, si nosotros ya definimos esto, tenemos un sistema de ecuaciones de 4 variables. Entonces nos queda un sistema de ecuaciones de 4 variables o de 4 incógnitas que pudimos resolver, ¿no? Aquí tenemos que ver cuáles son las ecuaciones que son comunes e ir reemplazando una en la otra para poder encontrar la ecuación resultante. Ya, pero no lo vamos a resolver porque nos tomaríamos toda la tarde, ¿no? Y bueno, aquí ya más o menos se va calculando la matriz inversa, ¿verdad? Y finalmente se demuestra cuál es la matriz inversa, ¿no? Que en este caso la matriz inversa dice que es igual a 1/3 por 1 menos 2, 1, 1, que sería la matriz inversa. Esta matriz. Ya, pero eso no lo vamos a hacer, eso ya les queda a ustedes de tarea, a ver si lo desean comprobar. De ahí tenemos más ejercicios con la matriz inversa y se aplica el método de Gauss para resolver las matrices inversas, que es un método un poco más fácil para resolver este sistema de ecuaciones de 4 variables, ¿no? Entonces, pero eso no lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces yo creo que hasta... explicar la de arriba, mister, la que estaba explicando anterior. Lo que pasa es que les estoy explicando la matriz inversa, se les estoy explicando así rápidamente, porque realmente ya la matriz inversa ya estaría fuera de nuestro programa de estudio. Sino que, a ver, repito. La matriz inversa es una matriz que multiplica la matriz original, que en este caso es A, y da como resultado la matriz identidad. La matriz identidad, recuerden ustedes que es una matriz cuya diagonal principal está llena de unos y cuya triangular inferior y triangular superior está llena de ceros. Esa es la matriz identidad, ¿no? Entonces, este es el concepto de la matriz inversa. Si nosotros despejamos de aquí a esta matriz especial, tenemos que esta matriz especial va a ser igual a la matriz identidad, ¿verdad? Dividido por la matriz A. Si queremos ponerle ya un nombre, o sea, una identificación a la matriz inversa sería igual a la matriz A elevada a la menos 1. ¿Sí? Porque menos 1 sería algo así como que 1 dividido por la matriz, que es lo que tenemos por acá. Entonces, a esto sería igual la matriz inversa. Una vez que ya hemos definido eso, una vez que hemos definido que esta es la matriz inversa, que ya formalmente le estamos poniendo un símbolo, ¿verdad? Bueno, aquí el orden de los factores no altera el producto. En este caso, para que la matriz sea de identidad, debe cumplirse que A por la matriz inversa es igual a la matriz de identidad, y también debe cumplirse que la matriz inversa por la matriz A es igual a la matriz de identidad. Recuerden ustedes que la multiplicación de A por B y de B por A no necesariamente son iguales, pero para la matriz inversa sí debería ser igual. No todas las matrices tienen su inversa, por lo tanto, cuando una matriz no tiene su inversa, se dice que la matriz no tiene inversa, o se dice que es singular, o se dice que no es invertible. ¿Sí? Bien, ¿cómo podemos calcular la matriz de identidad? O ¿cómo podemos saber cuál es la matriz de identidad? Ya sabemos que A por A a la menos 1 es igual a la matriz de identidad. En este caso, si esta es una matriz de 2 por 2, ¿verdad? La matriz de identidad va a ser una matriz de orden 2, o sea, una matriz cuadrada. Y ya sabemos que A elevado a la menos 1, ¿verdad? Es igual a una matriz cuyos elementos son X, Y, Z y T, es decir, no conocemos cuáles son los valores de la matriz de identidad. Pero lo que sí sabemos es que
la matriz original, que sí tenemos, más la matriz identidad, que no conocemos cuáles son sus elementos, tiene que ser igual a la, a ver, repito porque me equivoco en los nombres, les pido disculpas por eso. Repito, lo que sí sabemos es que la matriz original A multiplicado por su matriz inversa, cuyos elementos no conocemos, es igual a la matriz identidad, y ya sabemos que la matriz identidad es una matriz cuya diagonal está llena de unos y cuya triangular superior y triangular inferior está llena de ceros, ¿no? Por lo tanto, matriz A conocemos, ¿verdad? Matriz inversa no conocemos, y sabemos que eso es igual a la matriz identidad, que la podemos construir, ¿verdad? Porque lo único que tenemos que hacer es una barra diagonal, ¿verdad? Con unos, y al resto ponerle 0. Entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces, de aquí simplemente tenemos que ejecutar, pues, entonces ya sabemos que para multiplicar matrices, multiplicamos filas por columnas, ¿verdad? Multiplicamos filas por columnas. Entonces, la primera fila sería 1 por X, ¿verdad? Más 2 por Z. Entonces, tenemos 1 por X es X mismo, más 2 por Z. Eso sería 2Z. Primer elemento de la matriz producto, de A por A a la menos 1. Segundo elemento tenemos 1 por Y más 2 por T. Eso sería Y, o sea, 1 por Y es Y, más 2 por T serían 2T. Segundo elemento. Luego tenemos la fila de abajo, sería menos 1 por X, ¿verdad? Eso sería menos X. Y tenemos 1 por Z, eso sería Z. Entonces tenemos menos X más Z, entonces aquí está menos X más Z. Luego multiplicamos la segunda fila por la segunda columna, eso sería menos 1 por Y, eso es menos Y, y tenemos más 1 por T, eso sería T. Entonces nos queda menos Y más T. Aquí ya tenemos la matriz A por la matriz A a la menos 1, pero en forma de ecuaciones. Luego yo digo que este resultado de aquí tiene que ser igual a 1. Entonces yo tengo una ecuación aquí que dice que ese resultado de aquí, de ahí, tiene que ser igual a 1. Luego yo tengo que este resultado de aquí tiene que ser igual a 0. Entonces yo tengo una ecuación de aquí que dice que Y más 2T tiene que ser igual a 0. Luego yo tengo este resultado de aquí que tiene que ser igual a 0. Entonces acá yo tengo una ecuación que dice menos X más Z es igual a 0. Luego yo tengo este resultado de aquí que tiene que ser igual a 1. Entonces aquí yo tengo una ecuación que dice que menos Y más T tiene que ser igual a 1. En general tengo un sistema de ecuaciones de 4 variables y ahí lo único que tengo que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones con 4 variables. Ya, entonces ese sería el método para encontrar la matriz inversa de A. Aquí dice que si nosotros resolvemos este sistema de 4 ecuaciones con 4 variables o con 4 incógnitas, en realidad son 2 sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas cada uno, ¿no? Dice una con X y Z y otra con Y y T. Y resolviendo eso de allí, si resolvemos eso de la forma que ya sabemos, ¿verdad? Obtenemos que X es igual a 1/3, Y es igual a menos 2/3, Z es igual a 1/3 y T es igual a 1/3. ¿No? Entonces, aquí tenemos que amarrar, ¿verdad? X con Z y por acá X con Z, ahí armamos nuestro sistema de ecuaciones y por acá armamos el sistema de ecuaciones Y con T y por acá Y con T. Entonces armamos dos sistemas de ecuaciones donde descubrimos las variables X, Z, Y y T. Y simplemente reemplazamos esos valores. Simplemente reemplazamos en esos valores. Entonces decimos que la inversa de A es igual a X, Y, Z y T. ¿Verdad? X, Y, Z y T. No sé si lo dije en el orden correcto, pero como Z y T tienen el mismo valor, ¿verdad? Coinciden. No, creo que este vendría a ser T y este vendría a ser Z si utilizamos el orden normal. Entonces, reemplazamos los valores en la matriz inversa y nos damos cuenta que una mejor manera de expresarlo es que toda la matriz inversa está multiplicado por 1/3. Entonces, podemos extraer el 1/3
para que la matriz quede expresada de una manera más fácil de leer. Y entonces la matriz inversa va a ser igual a 1/3 que multiplica a esta matriz de acá. Y eso sería todo con la matriz inversa, jóvenes, y hasta allí nos vamos a quedar con el tema de matrices. Ya, si nos da el tiempo, regresamos aquí para ver el método de Clausen-Jordan, porque este método nos permitiría resolver el sistema de ecuaciones con varias variables de una manera más fácil. Entonces, hasta allí llegamos con matrices. Y una vez que hemos terminado ese capítulo de matrices, ¿se acuerdan que yo les dije que cada capítulo tenía su nivel de dificultad? Entonces yo asumo pues que este tema de las matrices fue el nivel de dificultad de la unidad número 3. Y todavía nos falta una montaña rusa más. Vamos a entrar ahorita a la unidad número 4, que es álgebra booleana, ¿no? Entonces, comencemos de una vez porque se nos va el tiempo. Déjenme ver cuándo tengo clase con ustedes. Con ustedes tengo clases el día martes, y el martes ojalá que sí haya clase, entonces si hay clase sí podemos avanzar. Ya, entonces hablemos de la álgebra booleana. La álgebra booleana fue creada en 1815 por George Boole, ¿verdad? Quien creó esta herramienta matemática llamada álgebra de Boole. Hasta ahí no hay problema. Luego, en 1938, Claude Shannon propuso que con esta álgebra es posible modelar los llamados sistemas digitales. ¿No? La álgebra de Boole pues, es un álgebra y los sistemas digitales son sistemas que se manejan con un dígito, ¿verdad? ¿Sí? Y no sé si se les hace. Si ustedes recuerdan que vimos sistemas binarios, los sistemas binarios, el sistema binario, ¿cuántos dígitos utilizan? Un solo dígito, que es el 0 y el 1, y los sistemas digitales manejan un sistema que se maneja con un solo dígito, que es el sistema binario, o sea, 0 y 1, y el álgebra de Boole es un álgebra que se acomoda a los sistemas digitales, ¿no? Entonces, aquí se va armando todo el rompecabezas, ¿verdad? De todas estas ensaladas que hemos visto. El álgebra de Boole dice que es un sistema matemático que utiliza variables y operadores lógicos. Las variables pueden valer 0 y 1. Entonces aquí estamos hablando de variables, ¿verdad? En matrices hablamos de variables, pero esas variables podían tener cualquier valor del conjunto de los números reales. Pero en el álgebra de Boole, ¿verdad? Las variables solamente pueden tener valores binarios, es decir, 0 o 1. Entonces, esa es la gran diferencia con lo que estábamos viendo anteriormente. Ya, entonces el álgebra de Boole es un sistema que utiliza variables, ¿verdad? Ustedes ya saben que son variables que pueden tener diferentes valores, pero estas variables solo pueden tener el valor de 0 o 1. Y se utilizan operaciones básicas como el OR, ¿verdad? El OR es un operador lógico que en español significa O, y se representa con el símbolo más, es decir, con la suma, y el operador básico AND, el AND en español sería y se representa con un punto que tiene que ver con la multiplicación, ¿no? Entonces, operaciones de suma y multiplicación. Bueno, aquí nosotros vamos a trabajar con expresiones de conmutación, ¿verdad? Con un número finito de variables y constantes que van a estar relacionadas por los operadores lógicos que hemos visto, que son el AND y el OR. En ausencia de los paréntesis, vamos a utilizar las mismas reglas de precedencia que tienen los operadores de la suma y la multiplicación en el álgebra normal, ¿no? Entonces ya aquí nos advierten cómo debemos de manejar. Bien, en el álgebra de Boole tenemos diferentes leyes que vamos a ver en este momento. Entonces, vamos viendo esas leyes. Tenemos la ley conmutativa. La ley conmutativa dice que x más y, donde x y y son variables,
y son variables booleanas, es decir, que tienen el valor de 0 y 1, es igual a y más x. Es decir, que el orden de la suma no altera el producto. X por y es igual a y por x. Es decir, que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, esta es la ley conmutativa. No sé si ustedes se acuerdan que en los conjuntos vimos también unos teoremas donde existía la ley conmutativa de los conjuntos. Entonces, por aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Ya, algo más le iba a decir. Ah, ya, los valores de las variables, ¿verdad? Pueden ser o 0 o 1. Pero estos también pueden ser representados por el álgebra de Boole, ¿verdad? A veces, no sé si ustedes han escuchado en los lenguajes de programación, ¿verdad? Una variable booleana. Eso significa que pueden ser verdadero o falso. O en inglés puede ser true o false. ¿Ya? O en circuitos puede ser encendido o apagado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del álgebra de Boole, solamente hablamos de dos valores lógicos que se pueden interpretar como valores numéricos, que se pueden interpretar como variables booleanos, tanto en español como en inglés, o se puede representar como estados de encendido o apagados, e incluso, si queremos llegar a un nivel más físico, se puede interpretar como presencia de señal o no señal, o incluso como con voltaje. En este caso el voltaje es de 5 voltios, o como no voltaje. En este caso el voltaje es más o menos de 0.5 voltios. Ya, entonces, esto es lo que va a representar estas variables. Estas variables va a representar todo esto de aquí, ¿no? Lo que a ustedes se les haga más fácil. 0 o 1, verdadero o falso, encendido o apagado, señal o no señal, presencia de voltaje o no presencia de voltaje. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, si no hay preguntas, entonces borro y continuamos. Entonces, propiedad conmutativa, ya lo vimos. Sigamos avanzando. Tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice que X más Y más Z, ¿verdad? Haciéndose la suma de Y y Z primero, es igual a la suma de X más Y luego sumarle Z, ¿no? Lo mismo en la multiplicación. La multiplicación de X por el producto de Y por Z es igual al producto de X por Y eso de ahí por Z. Entonces, la manera como yo asocie, ¿verdad? No importa, da lo mismo. Tenemos la ley distributiva. La ley distributiva dice que X más el producto de Y por Z es igual a la suma de X más Y por la suma de X más Z, ¿no? Entonces, propiedad distributiva. Propiedad distributiva con respecto a la suma. Tenemos que X por Y más Z es igual a X por Y más X por Z. Entonces, propiedad asociativa, propiedad distributiva. Estas propiedades se parecen bastante a la de los conjuntos. ¿Se acuerdan que la A unión B intersección C es igual a A unión B intersección con A unión C? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Entonces, ahí están esas leyes que vimos en el primer capítulo. Las estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo un déjà vu por acá. Bien, tenemos que existe un elemento neutro, ¿verdad? Que se llama elemento de identidad, de tal manera que X más 0 es igual a X. Y tenemos otro elemento neutro en la multiplicación, de tal manera que X por 1 es igual a X.
¿sí? Aquí, en el álgebra booleana, más, asócienlo con el operador OR, y el punto de multiplicación asócienlo con el operador AND, ¿sí? Entonces aquí tenemos un operador OR, un operador AND. Tenemos el complemento. Tenemos que X más X complemento es igual a 1, ¿no? Esto también se lee en negación, ¿sí? Y tenemos que X por X complemento es igual a 0. No sé si ustedes recuerdan en conjunto que el complemento de un conjunto eran todos los elementos que no estaban en un conjunto. Entonces aquí, en la variable X solamente puede tener dos valores que son 0 o 1, ¿verdad? Si X vale 1, su complemento ¿cuánto debería valer? 0. Por tanto, 1 más 0 es igual a 1. Si X vale 0, su complemento ¿cuánto debería valer? 1. 1. Y por lo tanto, 0 más 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, aquí se comprueba eso allí. Puede ponerse ahí su participación en clase. Por acá tenemos que X por el complemento de X es igual a 0. Si X vale 1, su complemento vale 0. 0. Y 1 por 0 es igual a 0. 0. Entonces, aquí estamos comprobando esto de aquí. Si X en este caso vale 0, su complemento valdría 1. 1. Y 0 por 1 es igual a 0. 0. Entonces ahí ya se puede poner su participación en clase. Entonces hemos comprobado esto aquí. Si se dan cuenta, este es muy semejante a los conjuntos. Si ustedes realizaron los conjuntos y se acuerdan, entonces esto se les va a hacer sumamente fácil. Veamos otra propiedad. Tenemos la propiedad de la dominación. La propiedad de la dominación dice que X más 1 es igual a 1. ¿Sí? Ahora, vamos viendo los posibles valores de X. Si X vale 0, 0 más 1 es igual a 1. 1. Y si X vale 1, 1 más 1 es igual a 1. 1. Sí, pero eso es, ¿pero por qué 1 más 1 es igual a 1? Entonces, para eso de allí, déjenme ver si puedo mostrarles algo, para que una vez lo tengan en claro. Este es un plano cartesiano. Este es un plano cartesiano y en este plano cartesiano vamos a graficar el tiempo, ¿verdad? T de tiempo. Y por acá arriba vamos a poner B de voltaje. ¿Ya? Y aquí vamos a graficar el voltaje. Estamos hablando de que de aquí nos vamos a ir para sistemas digitales, ¿verdad? Los sistemas digitales es la manera como trabajan las computadoras y todo este camino que estamos recorriendo es el siguiente. Nosotros en la primera unidad vimos proposiciones lógicas. Vimos que las proposiciones lógicas era una manera para expresar en expresiones matemáticas el pensamiento humano, ¿no? Yo pienso, luego existo, entonces eso yo lo convierto en proposiciones matemáticas y lo he expresado de esa manera. Luego tengo el álgebra booleana. El álgebra booleana trabaja con expresiones matemáticas que tienen dos valores que son 0 y 1, que representan verdadero o falso. Recuerden que en proposiciones matemáticas las proposiciones podían ser verdadero o falso. Y aquí en álgebra booleana tengo variables que pueden ser verdadero o falso. Entonces por allí se van uniendo las cosas. Luego tengo que con el álgebra booleana y con los operadores AND y OR puedo representar lógica matemática. Esa lógica matemática la puedo representar en circuitos digitales. Los circuitos digitales no son otras cosas que componentes electrónicos. Y esos componentes electrónicos van a través del álgebra de Boole, van a traducir esa lógica humana a una lógica matemática, a una expresión booleana que se va a poder expresar en circuitos físicos. Y de esta manera es como el humano se comunica con la computadora en su lenguaje de la computadora, que son circuitos. ¿Sí? Como básicamente son circuitos, y cuando yo hablo del álgebra booleana, realmente lo que estoy hablando son de circuitos,
Resulta que en circuitos, ¿verdad? Cuando yo tengo una señal que está por aquí debajo, ¿verdad? Y por acá yo tengo una señal que está por aquí arriba. Esta señal que está por aquí debajo se representa un 0. ¿Sí? Esto aquí representa un 0. Y esto que está por acá arriba representa un 1. Entonces, cuando yo hablo de variables booleanas, ¿verdad? Lo que estoy representando son voltajes, ¿verdad? Entonces, el 1 representa la presencia de voltaje en el tiempo y el 0 representa la ausencia de voltaje en el tiempo. Y esto es lo que me representa esa variable. Esas variables que estamos viendo me están representando presencia o no de voltaje. Por lo tanto, si yo tengo dos señales, ¿verdad? Tengo por aquí una señal que vale 0 y una señal que vale 1 al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí tengo una que vale 0 y acá tengo una señal que vale 1 al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo eso, lo que yo realmente tengo aquí, ¿verdad? 0 más 1, o sea, una ausencia de voltaje más una presencia de voltaje, lo que tengo es que esto es 1. Y si yo tengo, en este caso, 0, 0 más 0, o sea, dos señales que son 0, aquí 0 y por acá 0, ¿verdad? La señal que estoy obteniendo de allí es la ausencia de voltaje, por lo tanto esto será 0, ¿verdad? Y si yo tengo un voltaje aquí y por ahí mismo tengo otro voltaje aquí, es decir que aquí tengo 1 y 1, ¿sí? Esto en matemática normal sería 1 más 1, 2. Pero como lo que yo estoy refiriéndome en esas variables son en voltaje, realmente lo que yo tengo aquí es 1. Porque lo que estoy viendo es el voltaje. Cuando si ustedes miden el voltaje y le ponen ahí mismo el mismo voltaje, no se suma. No es que usted tiene 110 y cuando le conecta otro 110 allí tiene los 220. No, no funciona así la electricidad. Entonces usted tiene el mismo voltaje, tiene los mismos 5 voltios allí, ¿no? Como usted tiene los mismos 5 voltios, cuando usted tiene dos voltajes, lo que usted realmente tiene son la presencia de voltaje, que son 5 voltios. Por eso es que 1 más 1 es 1 y no es 2, porque lo que estamos hablando es de la presencia de voltaje. No sé si ahí tienen algún tipo de pregunta. Y recuerden ustedes que estamos en circuitos digitales. Los circuitos digitales son así, ¿verdad? Las gráficas de los circuitos digitales son así, ¿no? Así son cuadraditos, ¿no? Obviamente ahí mi pulso está todo chueco, pero así se representa un circuito digital, ¿no? Entonces, todo esto estamos viendo para trabajar con circuitos digitales. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ya, entonces voy a borrar esto de aquí. No sé si le sacaron captura de pantalla, si que les parece interesante. Acá Sí, le hice una pregunta. dígame. El gráfico ese es como la gráfica como la que marca el osciloscopio, ¿verdad? ¿O no? Exactamente, es que justamente el osciloscopio sirve para ver si hay presencia de señal digital. Una señal digital se vería de esta manera. Entonces, el osciloscopio permite graficar la presencia de voltaje en el tiempo y esto es lo que ustedes ven en un osciloscopio, ¿verdad? Una señal digital. Ahora, esto sería para sistemas digitales, o sea, para computadoras. Si usted conecta el osciloscopio en una señal analógica, es decir, la corriente que viene de la pared, entonces usted tendría una señal más o menos así, en forma de onda, ¿no? Obviamente, la verdad que mi pulso, bueno, es que no es el pulso, es el mouse. Ya, sale así todo checo, pero más o menos así en forma de onda. Sí, ahí puede ponerse, si no tiene su participación en clase, puede ponerse la participación en clase por su aporte. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes?
Ya, listo. Entonces, no sé si ya le sacaron captura, pero voy a borrar, ¿ya? Entonces, borro esto de aquí y regresamos a nuestra diapositiva original. Ya, entonces todo este paréntesis fue solamente para que a ustedes les quede claro, ¿verdad? Para que no digan que, ¿por qué es eso tan raro? ¿Verdad? Porque yo también en un principio decía eso tan raro de que 1 más 1 es 1. ¿Verdad? 1 más 1 es 1 porque X me representa la presencia de voltaje. Entonces, un voltaje más otro voltaje es el mismo voltaje, no se duplica. ¿Sí? Y una ausencia de voltaje más un voltaje igual es la presencia de voltaje. ¿Verdad? Ahora vamos a ver la otra parte del teorema de la dominación. La otra parte del teorema de la dominación dice que X por 0 es igual a 0. ¿No? Entonces, este sí se comporta como una multiplicación normal. X, ¿verdad? Que puede valer 1 por 0, sería 0. Y si X vale 0, 0 por 0 da 0. Entonces, en este caso sí se comporta como el álgebra en matemática normal. Bien, aquí dice que demostremos, ¿qué vamos a demostrar? Creo que vamos a demostrar este teorema de acá, ¿no? Entonces, hagamos la demostración para ir viendo nuestros conocimientos. Tenemos que X más 1, queremos demostrar que X más 1 es igual a 1, ¿verdad? X más 1, si yo a X más 1 le sumo 1, perdón, le multiplico por 1, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Porque si esto de aquí se hace 0, ¿verdad? Por 1 igual se hace 0. Y si esto de aquí vale 1, por 1 igual se hace 1. Entonces, X más 1 por 1 no cambia su resultado, queda una ecuación equivalente. De ahí procedo a multiplicar, ¿verdad? Procedo perdón. De allí, como X más 1 por 1, no altera. Este 1, a su vez, si ustedes recuerdan, déjenme retroceder un poquito. Si ustedes recuerdan, estamos aplicando este teorema de aquí, ¿sí? Donde el valor de X por 1 es igual al mismo X, entonces aplicamos ese teorema, y luego aplicamos otro teorema, que es el de acá. Aplicamos el teorema que dice que X más el complemento de X es igual a 1. ¿No? Entonces hemos hecho un doble reemplazo ahí. Entonces regresemos a nuestra demostración. Y lo que hemos hecho es que aplicamos el teorema de que esto de aquí por 1 es esto mismo de aquí. Y luego al 1 lo reemplazamos por X más X negado, que igual es igual a 1. Entonces hemos hecho esto de aquí. De allí lo que se hace es que de esta expresión de aquí, yo tengo aquí X, y por acá también tengo X. Entonces lo que se ha hecho, ¿verdad? Es extraer X. Bueno, yo digo que se ha extraído X, pero déjenme ver bien si se ha extraído X. No parece que se hubiera extraído X. Si extraigo X me queda 1 más eso de allí. Pero aquí lo cambia por el por. Veamos por acá. No sé si ya hace la multiplicación o si aplica un teorema. Si extraigo X, me quedaría X por... ya, X más... Ya, ahí está. Ya vi cuál es el teorema que aplicó. Déjenme ir a buscarlo. El teorema que aplicó aquí me parece que es este de aquí. Me parece que es este aquí me parece que es, ¿no? Que dice que cuando yo tengo una multiplicación, ¿verdad? La suma de una multiplicación, ¿verdad? Yo puedo extraer este X de aquí y me queda la suma de los otros dos elementos. Creo que es esto. Déjenme ver si no me equivoco. Sí.
Este es el que podemos aplicar, ¿no? Entonces, aquí tengo la multiplicación. Y aquí tengo la multiplicación, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la multiplicación de la suma, dice que es igual al producto de este aquí. Me parece que es este de aquí el que estamos aplicando. Sí, miren, allí yo tengo la suma, el producto de la suma, donde X es común y acá X es común. Entonces, esto de aquí es equivalente a X más el producto de los dos elementos. ¿Sí? Por lo tanto, aplicando este teorema de la ley distributiva, vean ustedes como aquí tengo el producto, ¿verdad? Donde X es el elemento común, entonces el elemento común queda por fuera, que suma, ¿verdad? Que suma a la multiplicación de los elementos que quedan, que en este caso es el 1 y es el complemento de X. Entonces, aplicando ese teorema, llegamos a esto de aquí. Y luego de aquí, vemos que 1 por cualquier cosa, 1 por cualquier cosa va a ser igual a 0. Bueno, no necesariamente. 1 por cualquier cosa va a ser igual, aplicamos aquí la propiedad de la identidad. Entonces, 1 por cualquier cosa va a ser igual a el valor de la variable. Si ustedes lo quieren ver, aplicamos el teorema de acá, este teorema de aquí, donde dice que 1 por X es igual a X. ¿No? 1 por X es igual a X, ¿no? Entonces, ese es el teorema que estamos aplicando ahí abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1 por X invertida va a ser igual a X invertida. Por lo tanto, nos va a quedar X más X invertida. X más X invertida lo que nos va a quedar. Y si nos vamos al teorema del complemento, dice que X más X invertida es igual a 1. Por lo tanto, aquí el 1 se va porque va a quedar X invertida y X más X invertida es igual a 1. Entonces, aquí se comprueba el teorema de que X más 1 es igual a 1. Sí, o sea, le dimos muchas vueltas, creo que mejor era hacerlo así, pero por lo menos ya lo que hemos hecho es aplicación de los teoremas previamente definidos. Ya, entonces hemos demostrado que X más 1 es igual a 1. Bien, otro teorema que tenemos allí es el teorema de la idempotencia. El teorema de la idempotencia dice que X más X es igual a X. Si X vale 1, sería 1 más 1 es igual a 1. Si X vale 0, sería 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, X más X es igual al valor de X. Y X por X es igual al valor de X. Si X vale 1, 1 por 1 es igual a 1. Y si X vale 0, 0 por 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos la propiedad de idempotencia. Creo que esto también lo vimos en los conjuntos, ¿verdad? A unión A es igual a A y A intersección A es igual a A mismo, ¿no? Entonces, muy similar a los teoremas de los conjuntos. Tenemos el doble complemento. El doble complemento es que si yo, esto también se lee como negación. Si yo niego doblemente a X, va a ser igual a X. Por ejemplo, si X vale 0, la primera negación lo hace 1 y la segunda negación lo hace 0. Por lo tanto, si X vale 0, es igual a X mismo que vale 0. Si X vale 1, la primera negación lo hace 0 y la segunda negación lo hace 1. Por lo tanto, X doblemente negado es igual a el mismo valor de X. Tenemos la ley de la absorción. La ley de la absorción dice que X más X por Y es igual a X. Es decir, que si yo tengo aquí una multiplicación donde está involucrado el valor de X, de una vez toda esta expresión de aquí va a ser igual al valor de X. Tenemos por otro caso X por Y más X es igual a X. Es decir que no importa con quién esté sumando,
el resultado va a ser igual al mismo X. Y aquí hacen la demostración. ¿Cuál es la demostración? Creo que hacen de X más X por Y. Entonces aquí lo que hacen está demostrando esta de aquí, ¿no? La X, absorción. sí, la absorción. Está demostrando la primera parte de la absorción. X más X por Y es igual a X por 1 más X por Y, ¿no? Entonces está sumando con este y luego sumando con el de acá, ¿verdad? Y de aquí dice que, de aquí dice que nosotros podemos extraer X, o sea, de aquí nosotros podemos sacar X, y si sacamos X y ponemos X por fuera, lo que nos queda sería 1 más Y, entonces sería 1 más Y, ¿verdad? Y 1 más Y, ¿verdad? Por la ley de la identidad me parece que es, ¿verdad? 1 más Y siempre va a ser igual a 1, porque no importa si llévale 1 o llévale 0, ¿verdad? Si este siempre es 1, entonces esto va a ser 1. Y 1 multiplicado por X siempre va a ser el valor de X. Por lo tanto, X va a ser igual a X sin importar el valor de Y. Entonces, esto de aquí es verdadero. ¿Ya? Entonces, hemos demostrado la ley de la absorción. Tenemos las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan dicen que si yo tengo A por B y todo eso negado, eso es igual a A negado más B negado. Por otro lado, si yo tengo A más B y todo eso de allí negado, eso es igual a A negado por B negado, ¿no? Entonces esas son las leyes de De Morgan. Tenemos un teorema de simplificación que dice lo siguiente. Dice que si yo tengo A más A invertida por B, eso es igual a A más B. Y también dice que si yo tengo A por A invertida más B, eso es igual a A por B, ¿no? Entonces, esta de aquí como que se va. Esta de aquí como que se va en ambos casos. La demostración dice que aquí tengo A por A invertida, entonces eso siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, como A por A invertida va a ser igual a 0, si yo le sumo 0, ¿verdad? Si yo le sumo 0 a B, va a ser igual, siempre va a ser igual al mismo B. Entonces lo que estoy haciendo es que aquí, en vez de sumarle el 0, le sumo A por A invertida, que es 0, ¿verdad? Y entonces A por A invertida, que es 0, siempre va a ser igual a B. Entonces ahí hago ya la multiplicación, ¿verdad? Aplico la ley distributiva y lo que tengo es que A más B por A invertida más B es igual a B, ¿verdad? Y de aquí puedo multiplicar, ¿verdad? A esta ecuación de la izquierda la multiplico por A esta ecuación de la derecha la multiplico por A y no me altera el valor de la ecuación. Entonces la he multiplicado por A, entonces aquí me queda A por B de este lado y por acá me queda A por toda la expresión booleana que tengo aquí. Y yo aquí, déjenme ver cuál es la que se quedó. Yo aquí tengo el teorema que dice que A por A más B, ¿verdad? Es igual al valor de A. Creo que es la anterior la que vimos. Déjenme corroborar. Ya, me parece que es la ley de la absorción, donde yo tenía que X por X más Y es igual a X, ¿verdad? Entonces, por la ley de la absorción, ya estamos aquí. Entonces aquí A por A más B es igual a A, entonces simplemente me queda por acá el A, ¿verdad? Este de aquí se va, me queda por acá el A, y este A multiplica a A invertido más B invertido, ¿no? Entonces, A por A invertido más B es igual a A por B. Y de esta manera se demuestra este teorema de aquí, que A por A invertido más B es igual a A más B. A por B, perdón.
Entonces, ya ahí ha quedado demostrado este teorema. Tenemos el teorema del complemento único. El teorema del complemento único parte de la premisa de que existen dos complementos de tal manera que A más A1, que vendría a ser el primer complemento, es igual a 1, y A más A2, que viene a ser el segundo complemento, es igual a 1, ¿no? Entonces tenemos que A por A1 es igual a 0 y A por A2 es igual a 0. Luego igualamos los complementos A1, que es igual a A1 por 1. Entonces si lo multiplicamos por 1, es igual. Y entonces luego reemplazamos, ¿verdad? Ese A por 1, el 1 lo reemplazamos por este de aquí, ¿verdad? Por este 1, y este 1 dice que A más A2 es igual a 1, entonces lo reemplazamos por A más A2, reemplazando al 1, y luego lo que tenemos es que multiplicamos y multiplicamos A1 por A más A1 por A2, ¿verdad? Hacemos esa multiplicación, y tenemos que, aquí dice que A por A1 es igual a 0, entonces A por A1 es igual a 0, ¿verdad? Y lo que nos queda es que A2 por A1 nos queda esto de aquí, ¿no? A por A1. Luego, este 0 de aquí lo reemplazamos por este 0 de acá, ¿verdad? Que dice que A por A2 es igual a 0. Entonces nos queda que A por A2, que era igual a 0, este 0 lo reemplazamos por esto, más A más A1 para 2. O sea, lo que ya nos quedaba es igual a. Y en este caso, aquí agrupamos A y A1, ¿verdad? Y sacamos A2, que es el elemento común. Entonces sacamos A2 por acá y nos queda A más A1, ¿no? Entonces aquí nos queda A más A1. Y A más A1 es igual a 1, entonces este A más A1 lo reemplazamos por el 1 y nos queda que A1 es igual a 1 por A2. Ahí nos queda que 1, ¿verdad? Que A1 es igual a 1 para 2. Y sabemos que 1 multiplicado por cualquier variable es igual al valor de esa variable, y por lo tanto sacamos el 1 y decimos que A1 es igual a A2. Entonces, si A1 es igual a A2, quiere decir que no existen dos complementos para A. Es decir, que hemos demostrado que solamente existe un solo complemento, en este caso A1 y A2 son la misma cosa, no son diferentes. Bien, hemos demostrado ese teorema de allí, ¿verdad? Y ahora vamos al plato fuerte, ¿verdad? Que son las expresiones de conmutación. O sea, ese no era el plato fuerte. Ya, una expresión de conmutación es una expresión que está compuesta de variables que pueden estar complementadas o sin complementar y que están conectadas con operadores lógicos. Entonces, una expresión de conmutación sería de la forma A invertida por B más C por A más D más B invertida por 1, ¿verdad? Donde las variables son todos los literales que aparecen aquí, A, B, C, D, ¿verdad? Esas son las variables. Y los literales es la presentación de la variable que puede ser en su valor original o en su valor invertido o negado, ¿no? Esto se lee como A invertido o se lee también como A negado o también se lee como A complemento. Entonces, tiene diferentes nombres y también tiene diferentes símbolos, ¿sí? Hay diferentes símbolos para poder expresarlo. Ya, y me olvidaba que aquí el 1 o el 0 se conocen como constantes porque no varían su valor durante la conmutación, durante el proceso de conmutación. El proceso de conmutación es como tener un circuito y ponerle corriente, ¿no? Entonces, por eso se llaman circuitos conmutados. Bien, entonces, ya que conocemos las expresiones de conmutación, sigamos al siguiente punto. Dice, una expresión dual se obtiene intercambiando los operadores AND por OR y viceversa, e intercambiando las constantes 0 por 1 y 1 por 0, ¿verdad? En una expresión de conmutación. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión A por B más C por D más 0, ¿verdad? Su expresión dual sería
miren, aquí está A por B, acá se escribiría A más B, aquí está un más, aquí se pondría un por, aquí tengo C por D, aquí tengo C más D, y aquí tengo más 0, por acá sería por 1. Entonces, esta expresión dual, ¿verdad? Significa que son ecuaciones similares, es decir, que tienen la misma tabla de verdad, ¿no? O sea, tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Entonces, esa sería una expresión dual. De allí tenemos que las funciones de conmutación se pueden expresar de forma algebraica mediante una tabla de verdad o de forma canónica. Entonces, las expresiones de conmutación tienen tres formas de presentación: forma algebraica, tabla de verdad o forma canónica. Dice, la manera más didáctica de representar una función de conmutación es mediante su tabla de verdad, ya que en ella se muestran los valores de salida para cada combinación de los valores de entrada. Las tablas de verdad permiten modelar sistemas combinacionales, ¿no? Entonces, vámonos con las tablas de verdad. Aquí tenemos una función de conmutación que está dada por f de x1, x2, x3, ¿no? Y la manera de evaluar esta función es con esta expresión que dice que x1 más x2 por x3 invertida va a generar un valor de verdad. Para sacar la tabla de verdad de esta función, nosotros tenemos que escoger las variables que intervienen aquí, que en este caso es x1, x2, x3, y luego evaluar su valor de verdad en cuanto a esta ecuación que tenemos ahí, ¿no? Entonces tenemos que calcular, tenemos que realizar todas las posibles combinaciones de valores para estas variables para calcular su valor de verdad. Si yo tengo tres variables y estoy en un sistema de álgebra booleana, quiere decir que cada variable puede tener dos valores, o verdadero o falso, o 1 o 0. Entonces, como yo tengo tres variables, la cantidad de combinaciones que tengo que hacer sería 2, que son los posibles valores, por el número de variables, que serían 3. Eso sería 2 a la 3, eso sería 8. Por lo tanto, tengo que hacer 8 combinaciones. Como yo sé que tengo que hacer 8 combinaciones, ¿verdad? Comienzo rellenando con 4 ceros, o sea, la mitad de ceros y la mitad de 1. Para la segunda variable pongo la mitad de ceros y la mitad de 1. Y para la tercera variable comienzo a combinar 0, 1, 0, 1, 0, 1. De esta manera yo tengo todas las posibles combinaciones de los valores de estas variables, ¿verdad? Porque estoy en un sistema de álgebra booleano. Entonces solamente tienen dos posibles valores. Luego voy a evaluar los resultados de la función basados en esta expresión de conmutación de aquí, ¿no? Entonces aquí x vale 0, aquí x2 vale 0 y aquí x3 vale 0, ¿no? Entonces tenemos 0 más, y aquí tendríamos 0 y aquí tenemos 0, pero aquí hay una negación, ¿verdad? La negación de 0, ¿cuánto es? 0. La negación de 0, ¿cuánto sería? A ver. 1. 1. Entonces yo tengo 0 por 1. ¿Cuánto es 0 por 1? 0. 0. ¿Y cuánto es 0 más 1? Perdón, 0 más 0. 1. 0. Ya, entonces repito. Las variables, cuando valen 0, las reemplazo en la ecuación de computación y yo tendría 0 más 0 por la inversión de 0. La inversión de 0 es 1. Entonces 1 por 0 da 0 y 0 más 0 da 0. Por lo tanto, esta función para esa combinación de variables tiene el valor de verdad de 0. Ahora me voy por acá a reemplazar valores. Voy a reemplazar los valores y comienzo a evaluar. Aquí tengo 0, 0 y acá tengo 1. 1 invertido o negado es 0. 0. 0. 0, 0 por 0 es 0. 0, 0 más 0 es 0. 0. Por lo tanto, el resultado de verdad, el valor de verdad de esta función
Cero. Estos valores de las variables es 0. Ahora me voy por acá, ¿verdad? Reemplazo los valores de las variables en la ecuación de conmutación y me voy a centrar en esta de aquí. Aquí tengo que 0 está negado, por lo tanto esto sería 1, ¿verdad? Y 1 por 1 sería 1, ¿verdad? Y 1 más 0 Sería un. sería 1, ¿no? Entonces, el valor de verdad de la función para estos valores de la variable sería un 1. Entonces, por aquí tenemos el primer 1. Luego, tenemos aquí estos valores de variable. Entonces, aquí tenemos 1 negado, ¿verdad? Eso da 0. 0. 0 por 1 da 0. Y 0 más 0 da 0. 0. Entonces, ahí tenemos ese valor de verdad para la ecuación, para esta combinación de variables. Y aquí tenemos esta combinación de aquí, donde x vale 1. Ahora, ojo con lo siguiente. Si x vale 1, 1, y esto de aquí puede ser 0, puede ser 1, pero 1 más el resultado de verdad que salga esto aquí, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Por lo tanto, yo aquí ya no necesito resolver esto porque ya sé que el resultado va a ser 1. Y como para todas estas variables el resultado va a ser 1, entonces yo de una vez yo ya sé que esto va a ser 1 para todas las combinaciones de aquí. ¿No? Porque se me hizo fácil, ¿no? Como la primera está solita y como la primera es 1, y yo sé que el 1 sumado por cualquier cosa siempre va a ser 1, entonces rápidamente pongo el valor de verdad para el valor de verdad de la función para el resto de combinaciones. Entonces todos los que estuvieron aportando ahorita pueden poner su participación en clase allí en el chat. Y sigamos avanzando. Bueno, hasta aquí, voy a detenerme hasta aquí. Sé que he avanzado la parte de los teoremas, los he avanzado rápido, pero los he avanzado rápido porque los teoremas se aprenden mejor en la práctica que ahí enunciándolos. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda hasta allí? Ahorita sería el momento de preguntar si alguien tiene dudas. Ya, hablamos de maneras de expresar, ¿verdad? Hablamos de la manera de expresar la forma, la expresión de conmutación, ¿verdad? Entonces tenemos dos métodos para expresar la función de conmutación. La forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. No, en el primer caso, la forma normal disyuntiva es necesario identificar los valores de verdad por uno de la tabla de verdad y formar los términos que se conocen como conjunciones fundamentales que representan ese uno. Y para formar las conjunciones fundamentales se suele utilizar la variable complementada si para esa combinación tiene un valor de 0 o se deja de complementar si para esa combinación hay un valor de 1. Entonces, dicho de otra manera, aquí tenemos nuestra tabla de verdad que me parece que es la misma que ya hicimos y lo que tenemos que fijarnos es dónde la salida de la función es 1. Entonces, nos fijamos dónde es 1 y una vez que identificamos los 1, que es lo que nos dice para expresar la forma normal disyuntiva, nos fijamos dónde es 1 y luego vemos las variables. Si es 0, ¿verdad? Ponemos la variable pero invertida. Si es 1, ponemos directamente el nombre de la variable. Si es 0, ponemos la variable invertida, ¿no? Entonces, este sería un primer término, ¿no? Creo que acá les llaman conjunción fundamental. Entonces, esta sería nuestra primera conjunción fundamental. Vamos a ver esta. Aquí tenemos un 1, entonces x1 es 1, por lo tanto lo ponemos tal cual.
x2 es 0, entonces lo ponemos negado. x3 es 0, entonces lo ponemos negado, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí x1 es 1, lo ponemos sin negar. x2 es 0, lo ponemos negado. x3 es 1, lo ponemos sin negar, ¿no? Entonces, así vamos armando sucesivamente. Aquí este es 1, 1 y 0, entonces lo ponemos sin negar y negar. Aquí es 1, 1, 1, entonces lo ponemos sin negar todo. Y de esta manera creamos los, me olvido el nombre, las conjunciones fundamentales. Entonces, de esa manera creamos estas conjunciones fundamentales. Una vez que tenemos las conjunciones fundamentales de los valores para los cuales la función da verdadero, entonces tenemos que proceder a la suma de esas conjunciones fundamentales, ¿no? Entonces, todas esas que obtuvimos, las vamos sumando, ¿verdad? Y una vez que la tenemos sumada, hemos creado la forma normal disyuntiva. ¿Sí? Entonces, f de x1, x2, x3 es igual a esta expresión que es la forma normal disyuntiva. A estos elementos de aquí, se los conoce como min términos, ¿verdad? Yo les digo mini términos, les pongo la i, pero es min términos, ¿verdad? Y estos mini términos están conectados por operadores AND, ¿verdad? Y cada mini términos están sumados o conectados por operadores OR, ¿no? Entonces hay una combinación de AND y OR, ¿no? Entonces esta es la forma normal disyuntiva. Bueno, ya conocimos que esto de aquí que acabamos de crear, ¿verdad? Esas conjunciones fundamentales se conoce como min términos y la función de conmutación que corresponde a un OR de todos los mini términos se puede expresar de la forma canónica, o sea, esta sería la forma canónica. La forma canónica sería que f de x1, x2, x3 es igual a la sumatoria de los min términos, ¿verdad? Que van desde el m0 hasta el mn. Esta sería la forma canónica. Entonces, si seguimos avanzando, para este ejercicio, la forma canónica de este ejercicio que acabamos de hacer sería que f de x1, x2, x3 es igual a la sumatoria de los mini términos 2, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Si nosotros vemos el ejercicio original, si comenzamos desde el 0, ¿verdad? Este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, ¿verdad? Este sería, bueno, el 3 que no cuenta, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta sería la numeración. Entonces, si nos vamos a la forma canónica, ¿verdad? Ahí vemos que tenemos los mini términos 2, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta es otra manera de expresar esa función de conmutación de forma canónica, ¿no? Entonces, hemos visto la forma normal disyuntiva y hemos visto la forma canónica. Ya, entonces, de manera general, una expresión canónica una expresión de conmutación de tres variables x1, x2 y x3, tenemos que buscar todas sus posibles combinaciones, ¿verdad? En este caso sería 2 elevado a la 3, quiere decir que son 8 posibles combinaciones, donde se van rellenando con ceros y con 1, y así se van rellenando por la mitad para crear las combinaciones posibles. Los mini términos, ¿verdad? Los min términos van a ser la expresión de esas variables
Si están en 0, se las niega. Si están en 1, van de manera original, ¿verdad? Y el orden de los minitérminos va desde el 0 hasta el último minitérmino, que en este caso es el 7. Entonces van numerados desde el 0. Ya, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, inquietud, duda? Licenciado, Dígame. la etiqueta, ¿a qué valor se los da? ¿Es por qué hexadecimal o Es, el de 0 al 7? es una etiqueta, es un orden nada más. Es Ah, simplemente que comenzamos a contar. ah, Comenzamos pero a desde contar el aquí 0. desde el 0. Sí, en lenguaje de programación C, la mayoría de los arreglos y de situaciones así comienzan a contar desde el 0. ¿Sí? En los lenguajes de programación, la mayoría de listas comienzan a contar desde el 0. Ah, ya Entonces, listo. aquí estamos contando desde el 0, ¿no? Entonces, Ah, es ya listo. simplemente para saber a qué minitérmino nos estamos refiriendo. Ya. Pero comenzamos desde el 0. No sé si tengan alguna otra duda, inquietud. Ya, entonces, ahora vamos con el otro chiste, ¿verdad? Con la otra cara de la moneda, que es la forma normal conjuntiva. La forma normal conjuntiva opera de manera contraria a la forma normal disyuntiva. En este caso, vamos a identificar los valores para los cuales la función tiene 0, ¿verdad? Los valores 0 que resultan de la tabla de verdad, y vamos a formar las disyunciones fundamentales o conocidas en este caso como maxitérminos que los van a representar. Para ellos vamos a complementar la variable si es que tiene un valor de 1 y vamos a dejar la variable sin complementar si tiene un valor de 0. Entonces, todo el procedimiento es idéntico, pero contrario. En el ejercicio que vimos anteriormente, nos vamos a concentrar en los ceros. ¿Sí? Nos vamos a concentrar aquí en los ceros. Y vamos a tomar en cuenta las variables. Y en este caso, si la variable tiene 0, la ponemos así tal cual. Si la variable tiene 0, la ponemos así tal cual. Si la variable tiene 0, la ponemos así tal cual. Ahora, como estos son los maxi términos, noten ustedes que no hacemos multiplicación, sino que hacemos suma. Y esto se conoce como maxi término o más término. Yo creo que le pongo la I porque así me lo aprendí mal. Ya, si las variables, ¿verdad? Aquí tienen 0, 0, entonces ponemos x1 más x2, pero si llegan a tener un 1, entonces la invertimos. Entonces este sería x3 invertido. Y solamente nos fijamos en los que tienen 0. Una vez que hemos identificado eso en la tabla de verdad, aquí lo que vamos a hacer es que esos maxi términos los vamos a multiplicar. ¿Sí? Entonces, como estos son los únicos maxi términos que eran ceros, los vamos a terminar multiplicando. Y esta forma de aquí se conoce como la forma normal conjuntiva, ¿no? Esta es la forma normal conjuntiva. Ya, a esta expresión de aquí, a esta expresión de conmutación, que está compuesta por maxis términos, la podemos expresar de la forma canónica con la siguiente expresión matemática. F de x1, x2, x3 es igual a la multiplicación de los maxi términos m0, m1, m2 hasta mn, donde ustedes saben que la numeración comienza desde 0 hasta el último maxi término. Esta es la manera canónica. En este ejercicio, la representación canónica, ¿verdad? Sería que f de x1, x2, x3 es igual a la multiplicación de los maxi términos, el maxi término 0, 1 y 3. Y esta sería la representación de la forma canónica de este ejercicio de aquí. Ya, entonces hemos hecho lo mismo, pero invertido. Ya, ahora, ¿cómo podemos pasar, dice, directamente de la forma algebraica a la forma canónica?
Entonces, aquí el ejercicio originalmente era que f de x1, x2, x3 y nos daba la ecuación de conmutación x1 más x2 por x3 invertido, ¿verdad? Esto está en fórmula algebraica. Y entonces, aquí, para pasar la forma canónica, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí x1, lo que está haciendo aquí es que si yo multiplico este x1, si yo multiplico este x1 por 1, no estoy alterando la ecuación, ¿verdad? Si yo multiplico este x1 por 1, no altero la ecuación. Y si ese 1 lo reemplazo por x2 más x2 invertido, ¿verdad? Esto de aquí es un 1, ¿verdad? Por los teoremas que vimos anteriormente. Y si esto de aquí también lo multiplico por otro 1, déjenme ver si lo puedo hacer porque yo creo que ahí se me pueden estar perdiendo. A ver, voy a encargarme solamente de x1. Ahí estaba x1, ¿verdad? Y x1, que está allí, que está sumando a x2 por x3 invertido. Ahora, como yo no tengo la rayita, sepan ustedes que esta barra representa la negación o la inversión de x3. Entonces, esta barra está reemplazando el sombrerito. Esta es otra manera de expresar la negación o la inversión. Esto es lo que yo tengo originalmente. Entonces, a esta ecuación de aquí, ¿verdad? Yo la puedo multiplicar por un 1 y no cambio el valor, ¿verdad? Y si la multiplico por otro 1, tampoco cambia el valor. Entonces, he multiplicado la ecuación por 2, 1, ¿verdad? Y no he cambiado nada. Y luego, a esa ecuación de aquí, este 1 lo puedo reemplazar por x2 más la negación de x2. Porque eso es igual a 1. Y este otro 1 lo puedo reemplazar por x3 más la negación de x3. ¿Verdad? Y no pasa nada porque eso es el 1. ¿Verdad? Entonces, creo que hasta ahí hemos llegado por esa parte. Pero la segunda parte de la ecuación, x2 por x3, lo puedo multiplicar también por 1. Entonces, voy a multiplicarlo, voy a ponerlo acá. Esto aquí, la segunda parte de la ecuación, si lo multiplico por 1, tampoco pasa nada, ¿verdad? Y si a ese 1 lo reemplazo por x1 más x1 invertido, ¿verdad? Tampoco pasa nada. Entonces, eso es lo que han hecho allí. Entonces, esta segunda línea tiene todo eso de aquí, pero lo han hecho de manera más directa. Por eso es que tal vez ustedes no lo pueden apreciar. Bueno, luego de eso de allí, vamos a ver qué hace. Ahí tiene x1 por x2, por x3 por x4. No estoy muy seguro de lo que hace ahí. Déjenme ver si lo identifico. De este es x1, ¿verdad? De esto de aquí, parece que solo le queda x2. Ah, ya me acordé. Miren, aquí hay un teorema. Aquí hay un teorema que dice que x1 por x2 más x2 invertido, ¿verdad? Es igual únicamente a x2. ¿Sí? Creo que así era el teorema. Y esto de acá queda igual. Ah, no, miento. Hizo la multiplicación, porque acá está el x1. Hizo la multiplicación. Vamos a hacer entonces la multiplicación. Entonces, aquí vamos a multiplicar este x1, ¿verdad? Por x2 y x3.
Entonces esto de aquí me va a quedar de la siguiente manera. Acá yo le estoy haciendo el detalle. Va a quedar x1 por x2. x1 por x2. Y por x3, así, más x1 por la negación de x2 y por x3, ¿no? Así va a quedar esa primera multiplicación. Y del otro lado, creo que también hace la multiplicación, ¿verdad? De x1 por x2, x3. No sé si me equivoco. Entonces, de este lado también realiza la multiplicación. Y aquí multiplica x1 que multiplica esto de aquí. x1 que multiplica esto de aquí. Más x1 invertido que multiplica a esto de acá. ¿Sí? Ahí va quedando la ecuación. Entonces, simplemente lo que se han hecho es multiplicar. Entonces, hasta ahí llegamos a cómo está la expresión actualmente, ¿no? Ya, de aquí, déjenme ver qué más hacen. Ya, estos paréntesis, si yo quiero, los puedo romper. No los puedo romper porque aquí están en suma. Déjenme ver cómo rompe la suma. Déjenme revisar acá abajo. Ya, entonces hemos llegado hasta esta situación y de esta situación aquí solamente le queda x3, ¿verdad? Y acá solamente queda x3 y por acá también queda x3 y por acá también queda x3, ¿no? Y por acá creo que estos dos términos ya no se hacen nada. Ya, entonces creo que lo que está haciendo ahí es que parecería que sí hace la multiplicación. Ya, entonces vamos a hacer la multiplicación vamos a hacer la multiplicación. Entonces multiplicamos x1, x2 por x3. Entonces esto se multiplica. Y también se multiplicaría con lo de acá. x1, x2, x3 que multiplica x3. ¿Verdad? Más x1 por x2 invertido que multiplica x3 más x1 por x2 que multiplica x3 más, y aquí esto como es multiplicación, ¿verdad? Esto se pueden ir los paréntesis y por acá también esto se pueden ir los paréntesis. Y finalmente creo que aquí tenemos esto expresado en x1, x2, x3, esto tenemos 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 expresado en x1, x2, x3, ya. Y entonces finalmente hemos encontrado la forma normal disyuntiva. O sea, hemos llegado a la forma normal disyuntiva. ¿Sí? Entonces, ahí si ustedes gustan, le pueden sacar la captura de pantalla donde está un poco más desglosado, ¿verdad? Acá no está tan desglosado, pero llegamos a lo mismo. Ya, entonces, esta aquí sería la forma normal disyuntiva y pasamos de la forma algebraica a la forma normal disyuntiva. Sáquenle captura de pantalla. Si alguno tiene alguna duda, inquietud, pregunta, es el momento de hacerlo. Cuando ustedes lo revisen, ¿verdad? Porque entiendo yo que de primeras no pueden confundirse, acá está un poco más desglosado. En la parte que acabo de hacer. ¿Preguntas, jóvenes, dudas? ¿Sí? Yo les decía que cada capítulo tiene su sub y baja, entonces aquí estamos de subida, Ya después comienza la caída. Ya, nos vamos a quedar por allí por el tema del tiempo.
revisen el aula virtual. No sé si alcance a ponerle cuestionarios de matrices, no sé si alcance a ponerle cuestionarios de álgebra booleana. Voy a intentarlo. Y si ya no alcanzo, pues por lo menos el examen todavía estamos solamente con ecuaciones, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? Ya, voy a proceder a borrar, así que no sé si ya le sacaron la captura de pantalla. Procedo a borrar. Ya, listo, jóvenes, entonces nos quedamos por allí. Estén pendientes de las noticias y que disfruten lo que les queda del fin de semana. De mi parte, muchas gracias. Voy a copiar las asistencias y las participaciones. Y si ustedes gustan, ya se pueden desconectar. Gracias. Felicia, muchas gracias. ¿Listo, jóvenes? Hasta luego, gracias. Listo, ya copié su asistencia y su participación. Entonces, procedo a desconectarme. Que tengan un buen fin de semana.